Buenos días. Después del fotocall, creo que ya es hora de dar paso a las palabras. Bienvenidas a todas las personas que estáis aquí a esto que hemos llamado Juego Cruzado, con el título de Desafíos de la educación mediática y la competencia digital en la sociedad actual. Tenemos aquí a dos mujeres expertas y dos hombres expertos en todo esto, que voy a hacer una breve presentación y luego ya pasamos a que dialoguen entre ellos, que es lo interesante de esto. Comienzo en primer lugar con Sara Osuna Acedo. Ya sé que todas las conocéis y los conocéis, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues es diplomada en profesorado de EGB por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED y doctorada en Educación por la UNED. De su actividad investigadora se puede destacar que es investigadora principal del Grupo de Investigación Consolidado Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua. También participa en otros grupos de investigación referenciales, como por ejemplo el GICID, Grupo de Investigación en Comunicación e Investigación Digital, o en el Grupo de Investigación de Educación y Cultura Audiovisual. Además de todo esto, ha sido vicerrectora adjunta de Formación Permanente, coordinadora de cursos institucionales y directora de la Cátedra Paulo Freire de Educomunicación, entre muchas otras. Ahora pasamos con... Lo tengo por aquí porque ha habido un cambio de última hora, que venía Divina, pero por problemas personales no pudo venir. Y en su lugar tenemos la suerte de contar con Jeff Sher. Él ha trabajado durante 10 años como fotoperiodista documentando situaciones de pobreza y activismo social en 3 continentes. Después de dejar el periodismo, ingresó al aula de la escuela primaria para enseñar educación bilingüe en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles durante 7 años. Luego se unió al Centro para la Alfabetización Mediática, Center for Media Literacy, como coordinador regional de capacitación financiado por una beca federal de alfabetización mediática. Una vez que terminó esta beca, regresó a la escuela para obtener su PhD en la Graduate School of Education and Information Studies en la Universidad de California, Los Ángeles, donde ha trabajado y sigue trabajando con nuevas y nuevos docentes desde entonces. Su investigación y práctica se centra en la enseñanza de la literacidad crítica mediática en la educación K12. Sher es actualmente asesor de la facultad en el programa de educación para maestros en UCLA. Su más reciente libro escrito en colaboración con Douglas Kellner se titula The Critical Media Literacy Guide, Engaging Media and Transforming. Disculpad mi acento inglés, por favor. Luego seguimos con Michael Hoxman, que es profesor asociado y presidente de programas educativos en la Universidad de Lakehead, en Orillia, Ontario, en Canadá. Ha publicado extensamente sobre medios y alfabetización y ha trabajado en periodismo juvenil de base en el pasado. Actualmente participa en un proyecto de investigación financiado por SSHRC sobre Social Media Democracy and Education con la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora, con sede en Quebec. Michael también es el copresidente canadiense de GAMPMIL North America y es miembro de la Junta de Media Smarts en el Centro de Alfabetización Digital y Mediática de Canadá. Por último, tenemos a Carmen Martalazo, que es licenciada en Periodismo, doctora en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid. Además, cuenta con un máster en Televisión Educativa por la Unidad Complutense de Madrid. En la actualidad es directora de Radio Unizar y de la plataforma digital Entre Medios, del grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza. Es fundadora de TRICLAB, miembro de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación, de la Sociedad Española de Periodística y de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, entre otras asociaciones científicas. Ha trabajado como profesora de la Universidad Complutense en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad San Jorge. Además, ha sido profesora visitante en muchísimos países del mundo, entre los que se cuenta, por ejemplo, la Universidad de Porto, la Universidad do Minho en Portugal, la de Burdeos o la de Nimes en Francia, la de Macerata en Italia, la de Córdoba en Argentina,
Y también ha realizado estancias postdoctorales en Venezuela, en Colombia, en Francia y en USA. Por último, y en Canadá. Y en Canadá. Y por último, ha ocupado varios cargos de gestión universitaria, como por ejemplo, directora de la Facultad de Comunicación de la USJ, coordinadora del grado en Periodismo de UNIZAR y representante de UNIZAR, que es Universidad de Zaragoza, en la Comisión Permanente Audiovisual y Multimedia de la CRUE. Y ya no tengo nada más que decir y damos paso. Muchas gracias, Judith. Yo creo que te ha pasado. No creo que seamos tanto, pero bueno. El caso es que vamos a realizar un juego cruzado con el fin de hacer este espacio como algo dinámico, dialógico y que podamos participar todas las personas que nos encontramos en la sala. Realmente vamos a ir pasándonos la palabra a través de preguntas. Entonces yo voy a empezar preguntándole a Jed que nos haga su reflexión respecto a vivimos en un mundo donde los algoritmos están determinando grandes decisiones. Entonces, ¿a qué se enfrenta desde tu punto de vista, Jeff, la educación mediática respecto a este determinismo de los algoritmos? Gracias. Bueno, yo creo algo interesante con los algoritmos es que son números nada más. Y típicamente nosotros pensamos que la matemática, los números son objetivos y que necesitamos cambiar y entender que los algoritmos son medios de comunicación como cualquier y tienen sus sesgos y no son objetivos ni neutrales. Entonces, si podemos movernos para enfrentar y reconocer este nuevo medio de comunicación que está en todos lados ahora y también no es transparente, es oculto, lo que se hace más difícil. Y una cosa que estoy pensando mucho es cómo los algoritmos están causando tanta desinformación. Y eso es mi pregunta para Michael. ¿Por qué y cómo? Eso viene rápido. Mira, un gran gusto. Buenos días a todo el mundo. Y esto de los algoritmos, yo voy a pasar rápidamente, ligeramente sobre el tema, pero obviamente amplifican, ¿no? Y dan más velocidad y también pues la distancia se hace más cerca. Entonces, de una persona a 1000 personas a millones, esto pasa muy rápido, ¿no? Y es verdad que los sistemas de recomendación también tienen un impacto. Entonces, lo que recibe uno o lo que busca uno, eso va a traer más mensajes parecidos y a veces detrás de los primeros llegan algunas que están un poco más pues arriesgosas. Y es importante saber que hay gente que se disfrazan detrás de la anonimidad del Internet y hay actores de la derecha y de los supremacistas de raza blanca, ¿no?, que estén disfrazando y tratando de evitar los sistemas de regulación, de censura que tienen las redes sociales. Entonces eso es muy importante. Pero la cosa más allá que quería mencionar es una perspectiva de las ecologías de medios, ¿no? Entonces, como pequeño cosa, Marshall McLuhan, etc. Y yo quiero, pues, presentar la idea de que hemos vuelto a la época de persuasión, que hemos pasado una época de certeza, que es la época de la imprenta, ¿no? Y lo que llama el sueco Thomas Petit a la paréntesis Gutenberg, y la paréntesis Gutenberg comienza desde la imprenta, pero termina con el web 2.0. Entonces es la masificación de la audiencia y una unidireccionalidad de la palabra. Y eso entonces
nos deja un poco ahora más abierto. Es como hemos vuelto a cosa más dinámica, donde la persuasión es importante y saber cómo responder es muy importante. Ivan Illich también mencionó el concepto de alfabetización laico. Y la alfabetización laico para Illich era las actitudes que tiene el poblado detrás de alguna ecología mediática. Entonces, no importa qué nivel de involucramiento que tienes en la producción y lectura de textos, que sin embargo en la sociedad hay unas ideas que existen, y uno es que la verdad está en el libro, que se puede descubrir la verdad si es como que viene de un punto de vista de autoridad. Entonces, la pregunta que tengo es, para los pueblos originarios de Canadá, ¿cómo sienten ellos de esta época de desinformación y la otra época de certeza? Sabemos hoy más de la realidad de los pueblos originarios. Tomamos más respeto a sus ideas, sus perspectivas, pero también en Canadá acabamos de descubrir los cadáveres enterradas de más que 2,000 niños, ¿no? Entonces, cadáveres infantiles. Y eso ha abierto un proceso de intento de reconciliarse de estas realidades tan crueles, porque estos niños fueron secuestrados de sus familias, ¿no? Entonces, una cosa que está abriendo un espacio en Canadá, tenemos un día, el 30 de septiembre, ahora dedicado, y eso es la camisa naranja que pone, hay la camisa naranja para los niños y luego el vestido rojo para las mujeres que han sido desaparecidos, que son mujeres indígenas, the missing and murdered women, indigenous women and girls. Entonces, mencionó sesgos, pues todas las fuentes de información de los otros siglos han sido también condicionados por prejuicios y sesgos muy grandes, ¿no? Entonces, en este momento hay otra apertura también detrás de la muerte de George Floyd, que pasó en los Estados Unidos, pero tenía un gran efecto en Canadá. Y estamos hablando ahora de un racismo que es yo tengo que decirlo en inglés, anti-black racism. Entonces, hay cursos para maestros, hay como políticas en instituciones contra el anti-black racism. Entonces, en este momento estamos enfrentando, pero abriendo un espacio y abriendo nuestra mente a unas otras realidades. Y bueno, entonces desinformación, cuyo desinformación. Tenemos que dejar, al menos acordar que la época de certeza es también época de eurocentrismo y tenemos en este momento de decolonizar el imaginario y nuestra imaginación. Ahora, pregunta. Y Carmen, entonces hay un rumor que has escrito y has hablado de algo que se llama el factor relacional. Pues en términos de ciudadanía crítica y nuestras visiones de alfabetización mediática, ¿qué tiene que ver? Pues muchas gracias, Michael, por tu pregunta. La verdad es que todo este planteamiento, conociendo desde dentro aquellos poblados indígenas hace unos meses que nos invitaste a Sara y a mí a visitar, pues significa retrotraernos a esos días magníficos de una estancia con un anfitrión de lujo como es Michael en su Universidad de Orillia, donde pues aprendimos que las cosas relacionadas precisamente con la comunicación crítica van más allá de España, van más allá de nuestras universidades y cómo esas poblaciones indígenas hay que intentar, pues eso, en países donde el desarrollo está a flor de piel, ponernos en su piel, profundizar en las empatías, en la retroalimentación y en las sinergias, con objeto de crecer juntas y juntos en un hábitat en el que, en este ecosistema, como bien decías, todo es global, ¿no? Y yo partiría porque antes, cuando nos presentaba Judith,
has hablado de que vamos a seguir la dinámica y creo que ahí te ha temblado un poco el término y has dicho fuego cruzado, ¿no? ¿Verdad? En lugar de juego cruzado. Bueno, pues hablando de fuegos, yo digo, voy a cambiar un poco el signo aquí de los acontecimientos por aquello de hacer las cosas un poco distintas, ¿no? Y digo, vamos a cambiar el fuego por 3 Fs. Entonces me han empezado a fluir 3 Fs. Asentando y respondiéndote a la pregunta del factor relacional, donde concluiré. Prometo darte respuesta, Michael. Entonces, la primera F para mí es la F en educomunicación de Freire. Ahora Sara, desde la UNED, pues ha creado esa cátedra de Freire, que para nosotros significa un referente fundamental dentro de nuestra línea de trabajo, y donde yo creo que la confluencia para el pensamiento crítico tiene que estar en la pedagogía de la esperanza, sin duda, partiendo del análisis y de la crítica de esa pedagogía del oprimido, pero tenemos que llegar a darnos cuenta de que el futuro es prometedor y que hay muchísimas posibilidades, como diría mi gran maestro, que está aquí en la primera fila, Agustín García Matilla, para encontrar y buscar y encontrar diferentes caminos para que al final esa utopía llegue a ser posible. Entonces, la primera F sería la F de Freire. La segunda para mí sería la F de Ferrés, también en esta primera fila. Una F donde el fervor emocional llega a todos a darnos ese pálpito de permanencia, de insistencia, de llamar a las puertas y de generar, sobre todo desde el punto de vista positivo, un discurso en el que no todo es latente, sino que hay muchas construcciones también en ese inconsciente emocional, en esa parte que tiene que estar construyendo aprendizajes en todo tipo de enseñanzas, primaria, secundaria, universitaria, educación no formal. Entonces, vaya esa segunda F de Ferrés. Y la tercera es la F que está al lado de Ferrés, que es el factor relacional. Ya voy a dar respuesta, con quien he venido trabajando con José Antonio Gabelas en ese hermanamiento, que muchas veces, ¿verdad?, porque nunca nos hemos enfadado del todo, sí que hay discusiones en la universidad, hay muchas, pero hemos sido una pareja muy bien avenida y donde hemos construido ese factor relacional que efectivamente desde el plano de la criticidad integramos, y ahora explico por qué. En primer lugar, cuando en aulas, tanto virtuales como presenciales, nos dimos cuenta que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, no daban respuesta a nuestro discurso, empezamos a investigar el motivo por el que no le daban respuesta. Y había personas críticas, uno de ellos es el que tiene Gabelas a su izquierda, es decir, Joan Ferrés decía, pero si la R está contenida en la comunicación. Y entonces empezamos a construir discursos. Nos dimos cuenta que la tecnología per se es algo frío, algo que también es mutable, va modificándose a medida que van saliendo diferentes software, diferentes marcas, está ahí el mercado, ¿no?, intentando vendernos productos para generar diferentes procesos que en unas ocasiones son positivos, en otros no tanto. Bueno, nosotros ahí en esa terminología ni de apocalípticos ni de integrados nos situamos en un punto medio y nos dimos cuenta que va más allá el concepto que queríamos integrar. La información también suele ser unidireccional en los procesos, además relacionados con lo más mediático, hasta ese momento cuando nos iniciábamos en la búsqueda de otra cosa. Y luego la comunicación alberga la posibilidad de ese flujo y de esa retroalimentación, pero no integra desde un punto de vista multimodal todo lo que queríamos contener. Y entonces ahí nos damos cuenta como nuestro máximo referente de la Universidad de Zaragoza, que en este caso era Ramón y Cajal, inventa su teoría neuronal, donde el flujo empieza por uno mismo, la comunicación, la autocomunicación empieza en nuestro interior. También ya lo decía Damasio, y las lecturas de Joan, que por cierto nos hemos leído todos sus libros, los hemos subrayado y los tenemos ahí en primera plana. Si algún día hacemos un museo de Joan o de Agustín, también podemos contribuir porque sus obras están en nuestras estanterías. Entonces, desde esa dimensión personal intrínseca a la persona, empezamos a construir cómo alrededor de los principales ecosistemas, los círculos próximos, los microsistemas, hay un flujo de interacciones donde se integra pues, la familia, ¿no?, en este caso la universidad, los colegas. Luego llegamos
a la última esfera, que sería la sociedad. La macroesfera, donde se producen muchísimas posibilidades, gracias a las redes sociales, de un multidiálogo constante desde un prisma muy global y muy en interacción entre diferentes partes del planeta, con colegas de otras, por ejemplo, otros centros, ¿no? en otra parte del mundo. Por ejemplo, así llegamos a construir aprendizajes mutuos. Y entonces esas interacciones, que van mucho más allá, adquieren una dimensión sináptica y también una dimensión holística, global. Y ahí es cuando hacemos confluir lo personal con las interacciones hacia los demás, con los demás y para el mundo, ¿no? Donde hasta ahora, hace pocas décadas, en esa interacción con los medios nos encontrábamos única y exclusivamente con la posibilidad de respuesta, muy, como digo, en clave de información. Al medio de comunicación más mediático decíamos si nos parecía bien o no un mensaje, pero es que hoy en día enlazamos con toda la ciudadanía la posibilidad de tener una respuesta múltiple en un aprendizaje procomún, constructivo, en todo momento. Y ahí es donde está la realidad de ese término de factor relacional, que también alberga una dimensión de salud, no solamente de educación y comunicación, sino sobre todo de salud. En esa Carta de Ottawa, por ejemplo, que por eso también fuimos a Canadá, porque nos parecía que era uno de los lugares más emblemáticos desde el prisma de las interacciones, se establece esa dimensión de habilidades para la vida, donde la persona empieza a construir esas facetas del autoconocimiento y también de interacción, de la empatía, de ponerme en lugar del otro, de tener en consideración también la salud. Y hoy en día, como existe además una gran pandemia, el otro día nos hablaba Joan Ferres en otro foro de las múltiples pandemias existentes, pero una de ellas es pues todo ese flujo de estreses, de ansiedades, de depresiones, incluso lamentablemente de suicidios. Tenemos que volver a retroalimentarnos de la salud, que tiene que fluir por toda esa dimensión educomunicativa con objeto de construir en positivo. En esa pedagogía de la esperanza de Freire, con ese fervor emocional y con nuestro factor relacional que va más allá de las tecnoutopías y sobre todo lo que intenta es el progreso social en pro de cambiar las cosas para una transformación ciudadana, con esos diálogos postdigitales que con mi gran compañero de viaje, José Antonio, escribimos. Y ahora paso el testigo a mi compañera Sara Osuna, mi amiga Sara Osuna. Es que aquí tenemos un guión, parece que no lo hayamos preparado, pero la mejor improvisación, como bien sabéis los colegas, pues es aquella que está preparada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tiene que ser la alfabetización mediática en esta sociedad actual en la que la ciudadanía tiene que formarse desde el pensamiento crítico y, sobre todo, para la actuación corresponsable entre todas y todos? Sí, pues realmente muchos de los elementos claves que tenemos que tener en cuenta ya los habéis dicho. Por ejemplo, se ha hablado de un mundo y una sociedad de algoritmos, se ha hablado de que esos algoritmos no siempre son transparentes, también de que contribuyen a la desinformación. La educación mediática, en definitiva, no puede ejercitarse de espaldas a estas realidades. Asimismo, habéis hablado de que estamos en la época de la incertidumbre, lo has hablado tú, Michael, eso fomenta más la desinformación, se ha hablado de la aparición de sesgos, de prejuicios, y se ha hablado de ese factor relacional que es el deseable y que digamos que es el núcleo de la propia educación mediática. Digamos que esa comunicación múltiple, global, del procomún que hablaba Carmen, es el escenario de participación de la educación mediática. A ver, si utilizamos el sentido común, que a mí siempre me gusta decir que es uno de los mejores sentidos que tenemos, las personas, pues si utilizamos el sentido común, ¿qué queremos qué quiere la educación mediática de esas personas a las que está formando? De esa ciudadanía que participa en la sociedad en la que vive y que va a participar también en una sociedad futura y que de alguna manera digamos que el devenir, el éxito de los países va a estar en la formación de su ciudadanía, ¿no? En cómo se va a comportar. Pues de alguna manera en la educación mediática queremos que a las personas que estamos formando en las aulas de los distintos niveles educativos tengan presencia social. Eso es fundamental.
Vivimos en la cultura de la participación, ya no lo decía Jenkins hace mucho tiempo, pero esta sociedad postdigital en la que estamos viviendo precisamente se caracteriza por la cultura de la participación. Si esa ciudadanía que tenemos en las aulas, o sean formales o no formales, educación formal, educación no formal, si no sabe estar presente de forma crítica y responsable en la sociedad, digamos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la obligación de la educación mediática, desde mi punto de vista, es la formación de personas autónomas, libres y que sepan tomar decisiones en cada momento de su vida, según corresponda a la situación correspondiente, a la situación que esté viviendo. ¿Se puede dar recetas a esto desde la educación mediática? No. ¿Qué sabemos los condicionantes de cada persona en un momento determinado de su vida? Pero sí se puede dar estrategias y se pueden adquirir competencias digitales para dar respuesta, bueno, para que sea la persona autónoma y sepa dar respuesta efectivamente a todo lo que le venga, ¿no?, en la vida. Pensamiento libre, pensamiento responsable, toma de decisiones, elementos fundamentales de la educación mediática. Pero además tenemos que añadir otras cosas, desde mi punto de vista. Por ejemplo, compromiso social. Una persona, un ciudadano, una ciudadana que realmente sea crítico y responsable tiene que tener un compromiso social y además comprometerse con el desarrollo social sostenible. No es banal esto de los objetivos de desarrollo sostenible. No, esto no es banal porque es algo que puede mejorar nuestra sociedad y que confluyen en ello muchos intelectuales que han estudiado desde distintos ámbitos este tema. A su vez, yo creo que la educación mediática hay que dejar de confundirla con la educación instrumental del uso de la tecnología. Estamos desde muchos ámbitos, pero especialmente desde la educación mediática, cansados de decir que el aprender a usar un software, vamos a decir ChatGPT, por ejemplo, o tal, no es realmente lo importante. Lo importante es que ese software nos sirva para expresar nuestras ideas, respetar los derechos de los demás, etcétera, etcétera. Yo siempre hago un símil, me gusta hacerlo, pues debe ser de los años que ya tengo y que estoy trabajando en este tema, y es cuando teníamos en nuestro poder un bolígrafo y un papel, ¿realmente lo importante era el instrumento? ¿Era el bolígrafo? ¿Era el papel? No. Lo importante son las ideas que a mí me permite ese papel y ese bolígrafo plasmar. Bueno, pues igual, desde mi punto de vista, la tecnología digital que tenemos a nuestro alcance y que avanza a velocidad de vértigo, nunca vamos a llegar a estar al día de los posibles avances, entre otras cosas, por los miles y millones de euros que se invierten en esos desarrollos, pues nos sirvan como espacio relacional, como decía Carmen, espacio para la comunicación, espacio para la participación. Con conseguir eso, y que esa participación sea realmente libre, responsable y crítica, creo que lo tenemos todo ganado. Es algo, creo que muy sencillo de decir, pero realmente muy difícil de hacer. Creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, el formar personas que aprendan a aprender, porque no vamos a estar ahí siempre para decirles, pues estas tecnologías esconden unos algoritmos, no sé qué, no sé, no. Que aprendan a aprender y descubran qué es lo que está soterrado en eso que nos va a venir, ¿no? Que aprenda a aprender, que aprenda a ser persona honesta, que aprenda a compartir con los demás, que sea generoso, que sea generosa, y luego que sepa vivir en lo que es la sociedad postdigital, que es la que tenemos, donde los límites entre lo analógico y digital han desaparecido. Como esto no queremos, ¿verdad?, que sea un diálogo entre las 4 personas que estamos aquí y Judith, que hace el favor de acompañarnos. ¿Qué te parece, Judith, que le demos la palabra al público? Porque, bueno, si no nos hacen preguntas,
Muy bien, porque ha quedado todo clarísimo. Pero si expresan sus ideas, sus comentarios de lo que estamos tratando, mucho mejor. Pues sí, damos paso, a ver si hay alguna manita levantada. ¿Alguna pregunta o alguna respuesta? Por allí al fondo. Creo que han ido por el micrófono. Sí, vale. Vale, pues nada, muchísimas gracias, porque yo bueno, antes de nada yo soy un poco, bueno, ya me conocen, soy socióloga, entonces vengo un poco de un área paralela, y es ahondar un poco en lo que se ha salido en estos ámbitos, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento, nosotros trabajamos desde el paradigma de la comunicación para el cambio social, obviamente, en el que estamos, parece que todos un poco de acuerdo, y yo creo que ha llegado el momento de pasar de los discursos a los hechos, ¿no? Y tendríamos ya que empezar a investigar seriamente, porque los datos, claro, yo me manejo con datos y desde el ámbito de la salud y el medio ambiente holístico, integral, en el que trabajamos, y de educación científica, pues tenemos unos gaps brutales entre conocimiento, actitud y práctica, brutales. Conocimiento saben, actitud parece que sí, lo ha dicho la compañera brasileña perfecto, son más lo bordan, o sea, dicen lo que esperamos que digan, y la conducta no es así. Y en temas de odio que estamos trabajando, pues no es así, en temas de medio ambiente no es así, en las encuestas nos dan datos estas generaciones y en muchas generaciones, yo misma, de que estoy concienciada, pero mi estilo de vida es más insostenible que el que la encuesta dice que no está concienciado. Entonces, hay un gap tan brutal entre conocimiento, actitud y práctica que igual ya debiéramos tomarnos en serio, investigar más qué obstáculos hay, qué dificultades hay en el entorno y cómo se afrontan estrategias para la conducta, para todo lo que en el discurso habéis dicho y estamos diciendo. Muchas gracias. Por aquí voy a también levantar la mano. Por aquí adelante. Joan. Bueno, buenos días, gracias por las aportaciones. Quería hacer solo un pequeño comentario de una contradicción en la que creo que caemos en el mundo académico, ¿no? Ayer Alfonso hablaba de que estamos prestando mucha atención a la inteligencia artificial cuando no la hemos prestado ni seguimos prestando a la inteligencia natural, ¿no? Entonces, creo que nos está pasando algo parecido con los algoritmos. No voy en contra de nada, sino simplemente como aportación complementaria, ¿no? Yo hace años que en los cursos de máster vengo haciendo algunos cuestionarios para poner de manifiesto algunas carencias o algunas contradicciones, ¿no? En el último mes y medio he tenido a más de 100 alumnos de máster y en todos he aplicado unos cuestionarios en los que se ponía de manifiesto, por ejemplo, que todos, o sea, una gran mayoría reconocían que tenían una dependencia de las pantallas mayor de la que quisieran, una gran mayoría. Una segunda constatación era que la mayoría no sabían cómo se crea la dependencia. Es decir, pese a que la dependencia está basada en los estudios de Skinner de los años 30, aplicados primero a las máquinas tragaperras y ahora a las redes sociales y tal. En cambio, no sabían los mecanismos, incluso caían en contradicciones. Y tampoco sabían cuáles son los mecanismos que recomiendan hoy los especialistas para superar dependencias. Es decir, incluso también caían en contradicciones. Entonces, eso creo que manifiesto, repito, ¿no? Una especie de contradicción, ¿no? Hace 29 siglos el oráculo de Delfos nos decía, conócete a ti mismo. Hoy nos damos cuenta de la paradoja de que en la escuela en general y en la educación mediática, en el mundo académico en general y en la educación mediática, no ponemos como contenido básico a conocer a nosotros mismos, nuestra propia mente, etcétera, ¿no? No nos damos cuenta, por ejemplo, que la base del algoritmo evidentemente es crearnos dependencia. La base, el objetivo último de los algoritmos es tenernos atrapados en las pantallas lo más posible, ¿no? Entonces, la paradoja es esa, ¿no? Queremos conocer los algoritmos, pero no nos conocemos a nosotros mismos ni damos herramientas, por lo tanto, de que nos podamos gestionar. Con lo cual, bueno, entiendo que es una contradicción significativa y que nos debería interpelar. Bueno, ya que estamos con el micro al lado, lo primero, siempre nos sobrevaloras, somos mucho menos de lo que tú crees, pero muchísimas gracias por el cariño que siempre nos tienes, ¿no? En la investigación internética, en la que están integrados bastantes profesores, también en este campus, tanto de educación como de comunicación, los adolescentes nos dicen, aprendemos a través de las redes, pero no aprendemos a través de la escuela. Cuando preguntamos en primeros cursos de diferentes titulaciones, ¿a cuántos profesores recordáis que os hayan aportado cosas interesantes para la vida?
En el mejor de los casos, de media, salen unos 3 profesores cuando esos estudiantes han pasado 15 años de su vida mínimo en el sistema educativo. Y cuando preguntamos en los máster, pues no salen mejores cifras. Y eso ya es una titulación, han hecho 4 años de titulación, más luego están en un máster, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos qué está pasando dentro del sistema educativo y probablemente la responsabilidad no será de los profesores, que bastante tienen con aguantar en niveles no universitarios todo lo que tienen que aguantar sin formación y con todos los problemas, ¿no? Pero deberíamos plantearnos precisamente eso, cuando no estamos llegando por una parte a la parte emocional, pero a lo más práctico, ¿no? Cuando llegamos a la conclusión también, todos los adolescentes nos dicen, no, desde los 11 años nuestros compañeros están viendo pornografía para suplir la falta de educación afectivo-sexual. Y eso se reafirma, y eso lo confirmamos y lo sabemos todos. Y luego nos encontramos con la hipocresía de un sistema en donde los profesores por una parte dicen, no, que se encargue la familia de eso. Y las familias más conservadoras dicen, oye, que no nos eduquen a nuestros hijos en nada afectivo-sexual, porque lo afectivo-sexual es cosa nuestra, ¿no? En familias desestructuradas, gente que lo afectivo-sexual también que transmite a los hijos es mantener tensiones en familias que podrían a veces separarse antes que generar esa tensión terrible dentro de la familia. Entonces, estamos en un mundo de hipocresías y tenemos que dar soluciones, ¿no? También que vienen desde el campo de lo afectivo, pero también de hablar en positivo. Si dejamos hablar a los adolescentes, si dejamos hablar a niños y jóvenes, que es lo que no suele hacer el sistema educativo, y esto también se contrasta con la diferencia de comunicación que hay entre los niños y jóvenes de América Latina, que son espontáneos, que en cuanto les pones un micro o les preguntas algo, sueltan por esa boquita y expresan. Y, por ejemplo, en España hemos conseguido que cada vez que levanta un joven la mano, pues se la seccionemos a veces, ¿no? Entonces, yo quiero plantear también estos aspectos, por si desde la mesa tenéis. Bueno, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad y por aprender de vosotras en estos congresos. Yo la verdad que la palabra de esta mesa parece ser el algoritmo otra vez, y yo lo entiendo, pero creo que a veces la utilizamos de una manera confusa, no entendemos muy bien lo que significa. Yo creo que para mí el algoritmo lo que simboliza es que el terreno de la participación, el terreno de la expresión democrática social, de las luchas activistas, de la expresión emocional, es un terreno privado, es un terreno privatizado, minado. Ese es el problema. El algoritmo no solamente nos engancha y nos condiciona, sino que el condicionamiento skinneriano es operativo, eso es conductual, es para hacer una conducta. Luego nos maneja, nos mueven. Y el terreno está minado de verdad. Por ejemplo, podéis ver una investigación hecha por un periodista que se llama Sam Levin, de Guardian, que descubrió que Facebook había estado manipulando emocionalmente a millones de jóvenes australianos y neozelandeses, y estamos hablando de 5 millones de jóvenes, para hacer un estudio en el que ellos eran capaces de en varias semanas crear estados depresivos y afirmaciones negativas en esos jóvenes, y luego vender esos datos a empresas farmacéuticas que venden antidepresivos. O sea, claro, el terreno está minado, por eso es importante hablar del algoritmo, no es suficiente tener una alfabetización crítica, hay que empezar a tener activismo político desde la educación mediática, en el sentido de que debemos reivindicar socialmente unas plataformas donde nos podamos expresar emocional y políticamente sin que se nos manipule. Que el algoritmo sea público, como mínimo, que sepamos qué es lo que se está haciendo. Y eso es un debate que a mí me sorprende que no tengamos, ¿no? Que asumamos que herramientas como Twitter, Instagram, centren toda nuestra interacción política en muchos casos, pero no seamos conscientes de que ahí nos están manipulando a nivel político, hay unas consecuencias graves a nivel democrático y personal y emocional, igual que regulamos todo el resto de industrias, llega un momento que tenemos que también ponerle freno y abrir el algoritmo. Si os parece, vamos... José Antonio también quería ¿Sí? participar. Sí. No tenía pensado hablar, pero al hilo de lo que he escuchado de Santi, pues sí quería prolongar un poquito alguna cosa de lo que ha dicho. Yo estoy de acuerdo con él, quiero decir que
Los algoritmos yo creo que tenemos que entenderlos dentro de la visión de alfabetización mediática como cajas negras, fundamentalmente como cajas negras. Entonces, tenemos que abrirlos, como muy bien decía él, y tenemos que entender que el algoritmo, yo lo veo como, o sea, como una especie de árbol, ¿no? Tiene unas raíces que son donde realmente funciona todo ese algoritmo, porque luego lo convierte en un programa y al usuario le llega ese programa de una manera totalmente inconsciente, y luego tiene unas ramas, tiene unas hojas, que es lo que aparece visible. Lo predictivo, el potencial predictivo del algoritmo es lo que no vemos, y es lo que nos determina, lo que nos condiciona. Entonces, en mi opinión, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por abrir, primero por identificarlos, entender que ese algoritmo no es nada gratuito. Estas últimas, diríamos, aplicaciones de la inteligencia artificial como generadora de contenidos, pues nos han dado el espejismo a los ciudadanos y ciudadanas de que podíamos entrar en el festín de ejercitar en los diferentes chats GPT. Ya estamos empezando con el quinto. Y de que todo era gratis, ¿no? Cuando en realidad esto se va a acabar cerrando, yo creo que más bien pronto que tarde, y ya han conseguido lo que querían. Es decir, toda la información de nuestros datos en ese ejercicio que alegremente nos parecía que venía gratuitamente, y lo que ha hecho es encapsularnos todavía más. Entonces tenemos ahí un reto importante. Una cosa de lo que están diciendo, pues mira, como cuestión práctica, tenemos 2 empresas que están con el Ministerio haciendo todo esto. Tenemos un nicho de mercado que es el auditor algorítmico, donde hay mujeres españolas fundamentales en Ethic in Singular. Tendríamos que estar trayéndose a las clases, tendríamos que estar trabajando con ellos para que nuestros alumnos vean que la caja negra se está intentando desmenuzar hasta donde quien quiera deja, pero que no lo vean como un mito, como algo imposible. Y además hay mujeres, es que tenemos ingenieras trabajando en auditores de algoritmos. Vale, pues ahora ya pasamos a dar respuesta a todas estas preguntas, que es genial esta participación. ¿Quién abre el fuego hablando de...? Si queréis. Vale. Bueno, lo primero yo le voy a contestar a Agustí para decirle que esa pregunta que han integrado dentro del proyecto Internética, que es muy interesante, efectivamente, desde que Prisma nos acordamos de quienes nos enseñaron a aprender, ya recuerdo que la hacíamos, ¿verdad?, hace décadas, cuando existían las privadas en televisión y poco más, solamente canales más mediáticos. Y la respuesta era la misma. Nos seguimos acordando de 3 maestros. Yo por eso te nombro tanto, no digas que te sobrevaloro, porque es que lo valoro en su justa medida. Pero nos acordamos siempre de quienes han puesto en nosotros esas semillas para, de alguna forma, incentivar de manera kinésica el movimiento. Como decía también Santi, ¿no?, el generar una transformación, en este caso en nuestro interior, para ser otra cosa, ¿no?, o para aprender a alcanzar nuestros objetivos en ese sentido. Entonces, creo que no ha cambiado mucho la situación de cuando en los años finales de los 90 preguntábamos al alumnado qué has aprendido, y nos decían, aprendemos más, en ese caso de la televisión. De hecho, en mi tesis doctoral ya nos dábamos cuenta cómo los niños preferían ver la televisión a estar en el colegio. No ha cambiado tanto la cosa. Lo que ocurre es que, claro, en ese momento los consumos eran consumos en familia, eran consumos donde todos al mismo tiempo recibían lo mismo, de tal forma que se podía conversar al respecto y se tenía cierto compromiso de intercambio en el momento in situ de recepción televisiva. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues que el niño o la niña están en sus habitaciones, cada uno está interactuando con sus colegas, con sus iguales, o descargándose películas porno, como decías, o haciendo otros consumos, y entonces la familia ha perdido el testigo de esos consumos. Ahí está el cambio, pero lo que tiene que mutar y cambiar es el sistema educativo, tanto ahora como antes como después. Y entre otros aspectos, todo lo que estamos aquí planteando en todas vuestras preguntas son planteamientos presentes. Yo iría al futuro.
Ahora mismo en Japón, por ejemplo, están ya investigando en tema de transhumanismo. Ya no solamente los algoritmos, sino las personas transmutan hacia dimensiones de máquina, donde se les aplica, por ejemplo, antenas para tener una recepción superior y dejan, pues eso, de tener ese componente y esa dimensión meramente humana. Y estamos ya, esto estaba a punto de llegar. El ChatGPT nos ha sorprendido, pero es que pasó mañana. A nuestro lado, en lugar de un gran amigo de Canadá, tendremos un cyborg que nos está formulando la pregunta. Tenemos que intentar ponernos en la situación del mañana. Y lo que no puede cambiar, hay que hacerlo cambiar. El sistema educativo no puede seguir mirando al retrovisor, como venimos siempre anunciando. No nos podemos quedar ni en el ayer ni en el hoy. Tenemos que ir a la perspectiva del mañana. Y en ese sentido me ha gustado mucho la última dimensión que ha aportado la socióloga de aquí de la UBA, muy maja, por cierto, que investiga cambio climático, que ha dicho que además hay mujeres. Eso también me parece importante. Pensar los hombres en la dimensión de que la sociedad tiene que cambiar y para poder cambiar hay que ejemplificarlo en cada uno de nuestros actos y nuestros eventos. Por eso agradezco esta mesa en la que, en este caso, la moderadora es mujer, está Sara, estáis vosotros también con una dimensión muy de equilibrio y demás, pero creo que tenemos que ser críticos a la hora de fomentar la presencia femenina en todo y de las aportaciones. Nuestras colegas, lamentablemente, ayer nos decían, a Sara y a mí, gracias por ser nuestros ejemplos, habéis conseguido romper techos de cristal. Deciros que esto es difícil. Muchas veces manido por un sistema de hombres donde muchas veces no ven nuestras aportaciones. Compañeras, lo tenemos difícil, pero entre todas lo vamos a conseguir y haremos algún día un congreso donde haya más ponentes femeninas que masculinas. Vale. Bueno, aportaciones muy buenas y algunas quizás tengo respuesta después cuando tengo mi momento formal, pero unas cosas que me están como llegando en estos momentos, que escuchando los demás, es que hay una cosa, fracturar un poco la competencia digital y matizar también. Y la fracturación es que me parece que tenemos o no hemos discutido, o quizás yo no escuché, esta parte donde pasamos de una visión universal de lo que es educación mediática y lo que es alfabetización. Y en Estados Unidos hay un académico femenina, Shirley Bryce Heath, que hizo un estudio de muchos años etnográfico que se llama The Ways with Words. Y de Shirley aprendemos el concepto de un evento de alfabetización. Alfabetización no es una cosa abstracta, sino es siempre en uso. Y de ahí surgió un movimiento que se llamaba la New Literacy Studies, los estudios de nuevas literacidades. Y eso mucho antes de los grandes cambios tecnológicos. Y en este momento pasamos más a este concepto de ver cómo se usa y cómo se usa distintamente, como comunidades que están cerca uno al otro, ¿no? Entonces, eso es la fracturación que quería mencionar. Y la matización, cuando estoy chequeando aquí, no es mi correo, es Google Translate, ¿no? Y matizar estaba buscando. Y no sé si esto califica, pero ¿qué es una competencia digital? Y para mí es la heurística. Esos son los herramientas que tenemos que pasar uno al otro, porque esos siguen con nosotros toda la vida. Y para mí una muy interesante es el Tetrad de Marshall McLuhan. Entonces estamos hablando de cambios y él siempre nos hace reflexionar qué recupera en un momento, ¿no? Una nueva tecnología o nueva plataforma, lo que sea, que transforma, eso es un verbo que no existe, pero que obsoleta y luego que voltea, ¿no? Entonces estas preguntas y estos tipos de heurísticas son muy útiles y bueno, no sé si eso ya estamos todos comiendo del mismo plato o no, pero la quería mencionar. Gracias. Sí, yo quiero comentar sobre lo que usted dijo sobre los usos de los algoritmos y cómo están
controlados y controlándonos de alguna manera, manipulando. Eso es el propósito, es agarrar nuestros datos para tener mejor idea de lo que vamos a hacer para que pueda nudge y empujarnos para hacer lo que ellos quieren que hacer, que nosotros hagamos. Y es interesante porque las corporaciones de tecnología, Facebook, Google, Amazon, son muy fuertes ahorita diciendo que no somos compañías mediáticas. Mark Zuckerberg siempre está diciendo eso. Y que solo somos plataformas tecnológicas. ¿Y por qué están diciendo eso? Porque tecnología es objetivo, es neutral, no tiene ningún problema. Y eso es uno de los mitos que empuja mucho. Es el mismo concepto de la objetividad, el mito desde antes, pero ahora con las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de ganar dinero, de dominar, de controlar, de manipular, de todo que está atrás de eso y de un mundo privatizado, porque la mayoría de los medios son comerciales y están basados en la publicidad y todos los problemas que ya sabemos de la publicidad, pero ya este nuevo mundo nos trae porque es tan divertido, tan fácil, tan facilitador de nuestras vidas. Qué fácil es la vida cuando puedes sacar eso, buscar ChatGPT y ya tienes tu discurso para hoy o tu papel para tu ensayo, pero está costando mucho. Sí. Yo he tomado nota de las aportaciones tan importantes que se han dado en este primer bloque y realmente estoy de acuerdo con todo, pero hay una cosa que creo que nos hemos quedado cortos. Una de las intenciones del algoritmo es fidelizar a la ciudadanía. ¿Por qué preveemos que ChatGPT va a ser privado y vamos a tener que pagar por él? Porque ya tiene unos usuarios, unas usuarias fidelizados y fidelizadas, ¿vale? Yo, un poco así. Tengo que anunciar, porque Judith me lo ha dicho, que tenemos muy poco tiempo y que nos estamos comiendo el tiempo. Si no lo comemos a gusto, fenomenal, o sea... Pero a lo mejor, sí que os parece que cambiemos un poco el orden. Como ya hemos hablado de algoritmos, había unas cuestiones éticas que queríamos comentar aquí. ¿Os parece que empiece a hablar de cuestiones éticas y después nos vamos a los demás desafíos? ¿O queréis que mantengamos el orden inicial que habíamos pactado? Conclusiones. Como tú quieras. Bien, pues todo esto que nos fideliza, que nos controla, que nos tal... Bueno, en realidad lo que plantea a esta sociedad son unas cuestiones éticas que no son menores y que tenemos que dar bastante importancia, creo yo. La primera cuestión ética es que en la inteligencia artificial, los algoritmos no están preparados para todas las personas, no son inclusivos. Lo siento, pero una persona ciega que vaya navegando con lector de pantalla o sorda que no reciba sonido para las producciones de inteligencia artificial audiovisuales no le llegan. Siempre estamos excluyendo a las personas por cuestiones de discapacidad, pues cualquier cuestión de exclusión social, cuestión de edad, etcétera. Con lo cual, ya eso es un punto negativo. Y en todos los estudios que yo he leído y en lo que yo he comprobado, cada vez que se lanza una nueva tecnología nunca se piensa en todas las personas. Eso ya es un problema, un dilema ético importante. Otro segundo dilema es que los resultados que nos da las aplicaciones de inteligencia artificial, sea para texto, sea para vídeo, sea para imágenes, para sonido, son sesgados. Y además actúa no solo como caja negra, que hemos dicho aquí en esta sala, sino como caja de resonancia. Y al hacerlo como caja de resonancia resulta que todos los sesgos se multiplican, estereotipos, todo lo que no queremos
la inteligencia artificial lo transforma como caja de resonancia y con mucho éxito. De hecho, la UNESCO últimamente está muy preocupada por lo ha publicado recientemente, por los sesgos de género que están produciendo la inteligencia artificial, ¿vale? Eso es otro problema ético que es importante. Lo voy a hacer como muy resumido. Problema ético, dilema ético, de quién son los derechos de autor de esas producciones que nos vienen por ChatGPT o por otras aplicaciones. Son de quien realmente hizo esos contenidos y se introdujeron como información, como en su base de datos. Son de el autor o el dueño de ChatGPT o de otra aplicación. ¿De quiénes son? No sabemos, estamos en tierra de nadie. Pero mirad, un cuadro de Rembrandt, que sabéis que se ha reproducido con inteligencia artificial. Se ha hecho un estudio píxel a píxel de todos los cuadros de Rembrandt, se ha hecho una base de datos muy compleja, se ha hecho un nuevo cuadro que se dice que ha sido pintado por Rembrandt, se ha impreso en una impresora 3D y los especialistas tienen muy difícil diferenciar si lo ha pintado realmente Rembrandt o lo ha hecho una máquina. Otro ejemplo, Huawei. Hace poco anunció que la 8ª sinfonía de Schubert, que es una sinfonía inacabada, le faltaban 2 tiempos, se ha desarrollado con inteligencia artificial. Y ya está terminada. Pero ¿de quién es el derecho de autor de ese nuevo cuadro que no lo ha pintado Rembrandt? Obviamente, porque está muerto. ¿De quién son esos 2 movimientos de la sinfonía? Que Schubert también está muerto. Vamos a decir que son 2 movimientos de la 8ª sinfonía, pero bueno. Total, que ese es otro dilema importante y que tenemos que pensarlo desde la educación mediática. Y por último, yo creo que la gran pregunta que se tiene que hacer la educación mediática a todas las personas que estamos aquí sería: ¿puede la inteligencia artificial sustituir en algún momento a la persona, al cerebro humano? Creemos que la respuesta es no, pero vaya tú a saber, yo qué sé, cómo se van a desarrollar los desarrollos tecnológicos, toda la inversión que se va a hacer y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, otra pregunta sería: ¿qué decisiones que tome la inteligencia artificial tienen un carácter ético? Es decir, ¿le podemos dar ese carácter ético a esas decisiones que cada vez más están tomando los algoritmos? Bueno, yo creo que dejo eso ahí, pero el gran desafío, Carmen, el gran desafío es... ¿Cuál es el desafío de la inteligencia artificial viendo todo el panorama bastante nefasto que estamos planteando? Pues mira, tal cual estabas contando todos esos ejemplos, me venía a la mente el recordatorio de cuando fuimos al MIT y probamos las primeras personas en probar un prototipo relacionado con la empatía. Es decir, a Sara y a mí nos pusieron un montón de electrodos cuando dijimos que investigábamos estos temas y dijeron, podéis probar cómo, si entre vosotras, dijimos, de partida nos llevamos muy bien, no vayamos a ver que ahora de repente aquí nos desestructuren nuestras afecciones, ¿no? Y entonces al probar ese prototipo nos dimos cuenta como también están llegando a tener derivaciones en lo emocional y de qué forma al final la tecnología puede llegar, sí, la inteligencia artificial, incluso ahora ya hay desarrollos con otro tipo de cuestiones organolécticas, con esos sentidos que aún no alcanza, como por ejemplo lo olfativo o lo gustativo, como a través de mensajes se puede llegar a palpar por nuestras papilas gustativas determinados sabores. Bueno, esto yo creo que está aún por llegar, estamos investigando este tipo de cosas, pero sobre todo creo que nosotros como educomunicadores el desafío que se nos plantea, esta mañana de hecho lo hablábamos en otra mesa, cómo tenemos que trabajar de forma constante ya con los ingenieros. Algunos ingenieros nos dicen, es que tendríais que aprender los algoritmos, porque hasta ahora de todo lo que hablábamos lo controlábamos, pero es que
hemos dejado de controlar los algoritmos nos están empezando a controlar a nosotros. Entonces, trabajar muy de la mano con ingenieros y con colegas de otras disciplinas. También es verdad que siempre parece que nuestro terreno será un poco reduccionista, ¿no? Hablamos con colegas de educación, aquí nos retroalimentamos 50-50, pero abramos nuestras puertas a gente del campo de la salud, a gente del campo del marketing, a gente del campo del derecho, porque el transhumanismo significa un cambio en la legislación brutal. Ya no solamente es la reconversión de mujer a hombre, de hombre a mujer, es la reconversión de persona a máquina. Y eso, la trascendencia, veo que asienta la socióloga, vamos bien, ¿no? Respecto a lo que estaba por llegar, pues ese tipo y sobre todo generar muchas alianzas con colegas de otros países que están viviendo otras situaciones, donde hay que recuperar también esa parte de otros colectivos que aún no están nutridos desde el punto de vista de lo científico. Y que, pues, por ejemplo, nosotras cuando fuimos con Michael nos dimos cuenta como esos poblados indígenas también necesitan una serie de respuestas, que ya hablamos de algoritmos, hablamos de futuro, pero sigue habiendo muchas cosas por descubrir en lo existente. Y también dar respuesta a las brechas etarias. Aquí, en todas las mesas, uno habla de menores, otro habla de tercera edad, ¿verdad? Otro de enseñanza primaria, secundaria. Y esa confluencia entre todas y todos, si ahora hablamos de redes, ¿por qué tenemos que parcializar en estas edades? Si lo interesante es nutrirnos de personas de diferentes países, de diferentes edades y hacer confluir todo un discurso multimodal. De eso se trata, ¿no? El factor relacional va por ahí, por hacer contener todo tipo de flujos de diferentes esferas. Y el algoritmo, yo creo que nos lo vamos a cargar y que los humanos seguiremos existiendo. Vale, pues con esta frase tan esperanzadora y recurriendo a Freire, como habíamos comenzado, siento tener que coger el micrófono para decir que se nos ha acabado el tiempo, pero creo que con esto... Necesitan 30 segundos. Venga, es que Alfonso ha venido a decirme que me decapitaba, entonces he dicho no. Venga. Cada quien. Es que tenemos que terminar con hablar solo de tecnología. Hay humanos detrás y hay un esfero líquido de la derecha en Norteamérica que está también provocando una masculinidad tóxica y hay gente como hay en Canadá Jordan Peterson, Joe Rogan en Estados Unidos, Don Bergino, y eso viene de Rush Limbaugh y todo, y eso tiene un impacto y como la máquina amplifica, pues siempre es también cultura, política, luego tecnología, entonces hay que siempre ponerse muy en... nunca olvidar esta parte. Oye, y en Norteamérica el célibe involuntario, ¿no? Eso es ahora casi un estatus heroico. Como Jordan Peterson habla de esto, como que es normal que el varón que ya no es como empoderado, entonces que tiene estas actitudes. Y es una locura. Sí, totalmente. Gracias. Yo quiero terminar con una pregunta para todos aquí, nosotros. Y para mí la pregunta más importante de la educomunicación es cómo podemos utilizar la educomunicación con el crisis más grande que tenemos en el mundo, el crisis climático. Y yo creo que eso debe ser frente de todo nuestro trabajo, porque el reloj está acabando y eso nosotros tenemos mucho poder de enfocar, porque todas las ideas, todas las acciones dependen de nuestras ideas y nuestras ideas están viniendo desde los medios. Los medios están formando las ideologías dominantes y yo creo esto es la pregunta que quiero que salimos y pensamos con eso. Y como no tenemos tiempo, no podemos continuar, porque nos van a echar y no nos invitan al próximo congreso. Pero que no termine aquí la conversación, que esto quede abierto y que hagamos pasillo, que hagamos lo que sea para seguir en diálogo. Muchas gracias, Judith. Y muchas gracias a todos.